Bienvenidos, un placer volvernos a reunir, de verdad para mí es una gran alegría estar compartiendo juntos esta oportunidad y especialmente un tema que nos está tomando mucho tiempo porque además es muy complejo ante las condiciones que estamos experimentando el día de hoy y eso nos conduce precisamente a tomar la precaución, con calma, en el análisis precisamente de cada una de estas cosas, para que no nos desviemos ni tampoco por la premura nos equivoquemos a este respecto. Así que a todos aquellos que están con nosotros a través de internet, de las redes sociales, sean bienvenidos. Trataremos de escuchar sus comentarios, aportaciones, nos van a enriquecer y de esa manera propiciaremos que todos juntos estudiaremos este tiempo. Para quienes están con nosotros presencialmente, gracias por esa disposición de cruzar la ciudad, de enfrentar los tiempos de climas, todo. Qué grato, gracias por estar con nosotros y recuerden, su aportación nos va a enriquecer, va a propiciar que la clase se convierta en algo más que simplemente una exposición, será el compartir todos juntos. Vamos a pedir a Dios dirección, que el Señor nos ayude, porque la Biblia no es la interpretación personal, es la revelación de Dios y es lo que necesitamos. ¿Alguien desea orar, por favor, alguno de ustedes? Padre, te agradecemos una vez más, mi Dios, el estar aquí, Señor, reunidos con el propósito, Padre, de aprender de tu palabra, Señor, mi Dios, no solamente en la letra, Señor, sino que tu Santo Espíritu sea Gracias, la Señor. que nos la actualice, Señor, Gracias, Padre, para Dios. poder entender tu plan, tu propósito para nuestra vida, Señor, oh Padre precioso, Señor. Revélanos, Señor, oh Padre, en los tiempos, Señor, Gracias, para poder Dios. ser eficaces, Señor, mi Dios, al transmitir el mensaje de salvación, Señor, oh Padre bendito Dios. Señor, confirma, Gracias, Señor, a través Padre. de tu palabra, Señor, mi Dios, nuestra fe, Señor, oh Padre precioso, Señor, y ayúdanos cada día. Gracias, en el Dios. nombre de Jesús. Amén, amén. Este tiempo se ha estado convirtiendo en ir colocando lo que estamos viviendo con lo que la Biblia enseña y precisamente estamos dándonos cuenta que caminamos sobre la senda previamente trazada por el Señor, dictándonos que estamos adentrándonos ya en los días donde podemos decir que esta palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Las condiciones que hoy enfrentamos son simplemente la antesala de aquello que en un futuro inmediato estaremos experimentando. De esta manera, la noche que hoy vamos a tratar es precisamente acerca de quién es este hombre y cómo es que logró o logrará transitar a lo largo de la diversidad de circunstancias para obtener el propósito para el cual él se ha colocado dentro de sí mismo, llegar a ser la persona número uno en el mundo entero. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer Daniel 9:27, pero para tener un poco de más antecedentes, vamos a leer el 26 y el 27, por favor, si lo tienen. Daniel 9, 26 y 27. Esta es, sin lugar a dudas, una de las grandes revelaciones que el Antiguo Testamento propició, pero que para muchos representó un enorme conflicto debido en aquellos días a esa poca información que aún no se tenía todos los detalles que hoy tú y yo estamos disfrutando. Daniel, sin lugar a dudas, tuvo que orar y pedir dirección al Señor para que de esa manera le permitiera entrar en el contexto de entender que no era para él, sino para los tiempos futuros, pero las interrogantes de Daniel fueron las mismas prácticamente que los discípulos cuando le preguntaron: Señor, ¿restituirás el poder a Israel? En Hechos 1:7. Lo que preguntaron los discípulos: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Daniel de igual manera estaba ocupado en decir: ¿cuándo será una vez más Jerusalén reconstruido? ¿Cuándo volverá una vez más
el servicio de adoración convertirse en el momento del culto nacional. Eran las interrogantes que Daniel tenía, pero definitivamente era requerido esperar el tiempo necesario para cuando las cosas o a la generación venidera les tocara. Bien, vamos a leer estos dos versos, por favor, de Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay una palabra muy importante en el verso 27 que dice: confirmará el pacto con muchos. Esa palabra es prácticamente el verso, la palabra clave que va a definir quién es este hombre y cuál es su capacidad de negociación. Cómo es que aparecerá en un horizonte donde va a emerger en el anonimato, pero con un alto grado de efectividad. Y cuando llega a la cima, cómo es que va a poder adquirir el favor, la dirección, la autoridad que todos le van a conferir. Cómo es que todas las naciones van a entrar a un clima de tolerancia, de aceptación, donde todos estén conscientes que a pesar de sus diferencias, este hombre va a proponerles para llegar a un acuerdo tal que aún le confieran el poder total, universal a él. Este es el punto. ¿Ok? Las inestables condiciones e inseguras que van a estar viviendo, recuerden, Daniel está escribiendo acerca de la última semana, acerca del final que nosotros llamamos la tribulación. ¿Qué sucede? Que cuando la iglesia ya no esté, es cuando todas estas cosas se van a desatar. Es cuando el clima de inestabilidad, de conflictos van a ser adversas. Los gobiernos van a estar preguntándose cómo es que estamos teniendo un conflicto global en la desaparición de miles de millones de personas con un grado de inseguridad, porque como no conocen cuál es la respuesta, estarán ahora buscando qué hacer sin darse cuenta que esto era lo que estaba escrito. Así que las condiciones que este hombre va a encontrar van a propiciar precisamente que con su sagacidad, con su habilidad, con su talento, recuerdan, él es el amo, él es el arte de las palabras. Este hombre tiene una gran capacidad de convencimiento, un carisma como ninguna otra persona lo tiene. Así que sus palabras no solamente van a ser endulzadas, tienen una profundidad y sobre todo el enemigo apoyando, dándole esa capacidad para hacer posible que estas personas estén ahí. Así que, ¿qué va a suceder? Estas condiciones del entorno no serán las más viables para las naciones. Su economía se está deteriorando, recuerden. Sus conflictos sociales van al alza. Las manifestaciones que hoy vemos, por ejemplo en Nueva York, que hoy vemos en algunas ciudades, no son nada en relación con las que se van a vivir, porque las personas van a buscar respuestas inmediatas. Van a decir, vivos se fueron, vivos los queremos. ¿Ah? Eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque son millones de personas las que van a desaparecer. Imagínate aquí en la ciudad, ¿cuántos miles de personas seremos creyentes? Yo no tengo una idea. No tengo una idea de cuántos seremos, pero si fuéramos, por ejemplo, el 5% de la población, hablando que somos, por ejemplo, 8 millones, el 10% serían 80,000, el 5% serían 40,000. Así que imagínate 40,000 personas que desaparecieron en un solo instante. Será entonces todas esas familias haciendo una manifestación frente al Palacio de Gobierno diciendo dónde están, qué está pasando, quién se los llevó, cómo estarán pasando esta noche. O sea, esta va a ser un caos que simultáneamente va a propiciar en todos los gobiernos, en todas las latitudes de nuestro planeta,
un cuestionamiento que nadie puede tener la respuesta. Así que este hombre es cuando precisamente entrará con su habilidad para entonces llevar a cada una de esas naciones para que entiendan cómo es que él va a proponerles un pacto de solidaridad, de seguridad, de quietud, de prosperidad, de libertad, de paz social. Este hombre es un experto en el manejo de las negociaciones. De hecho, hay una maestría en negociaciones. Este hombre no solo tiene un doctorado, él es la misma negociación por completo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así que este hombre, recuerden, es por obra del enemigo. Es decir, tiene una gran capacidad que ningún ser humano anteriormente la había tenido. Él será una encarnación misma de lo que el enemigo tratará como si fuera el Mesías para que el mal se coloque a través de este hombre. Recuerden, al principio él será el amo del disfraz. Él va a cautivar a las personas, va a atraer su corazón, van a ser inclinadas porque van a decir, ¿quién como él? Pero posteriormente, cuando llegue el tiempo preciso, él se desenmascarará. ¿Vamos bien? Ok, en los antecedentes, Daniel está haciendo énfasis en el cumplimiento de la última semana profética. Con este hombre, como dice el verso 27, un pacto. Esa palabra es precisamente la que está definiendo el día de hoy cómo es que industrias farmacéuticas, gobiernos, compañías de ciencia, de tecnología, están entrando hacia un mismo interés, buscando una misma dirección, y aunque son distintos en diversos lugares, están llegando a arreglos. La economía está siendo hoy más que nunca movida por unos cuantos. La economía ya no es aquel gran amplitud de mercado, hoy se está reduciendo cada vez más a un grupo muy pequeño que es quien gobierna verdaderamente los intereses financieros del mundo. Eso es lo que estamos hablando. La semana pasada Omar hacía mención de 2 o 3 familias muy famosas que están siendo objeto hoy de aportaciones millonarias en dólares para propiciar la diversidad de esquemas que vemos con el propósito cual desestabilizar la economía, desestabilizar la paz social, desestabilizar aún la salud social, que eso es otra cosa que tenemos. ¿Sí? Esto precisamente nos está llevando entonces a que este hombre tiene esa habilidad de poder manejar diferentes aspectos y consolidarlos para llegar a arreglos exitosos. Este hombre no va a perder ningún caso, excepto con Dios. Pero en el aspecto natural, nunca va a perder ninguna propuesta. Porque este hombre, como decía Apocalipsis 6, cuando hablábamos de este jinete, él aparece como un ganador. Y esa es su mentalidad. Cuidado con los zancudos ahí. Él tiene esa condicionante. Así que el verso 26 dice que teníamos aquí que ha de venir un príncipe, es decir, un gobernador, un dictador, es decir, este hombre, no tengo la palabra exacta, pero no es un creador de alianzas, probablemente sea un diseñador de sistemas, de negociaciones. ¿Cuál sería la palabra? Creador, hacedor de pactos, no encuentro la palabra apropiada para poder. Un orquestador de condiciones favorables donde todos los involucrados estén conscientes, de acuerdo, y de esa manera van a acceder a todas las propuestas. Por ejemplo, cuando se hace un tratado, cuando se hace un pacto, y lo hemos estado viendo en el famoso TEMEX, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Las 3 partes involucradas tuvieron que sentarse en la diversidad de aspectos contenidos, luchando de qué manera pudiera ser viable para las 3 naciones involucradas, cómo su economía, sus productos, sus personas, sus salarios pudieran ser
de tal manera que las tres naciones estuvieran contentas con los resultados. Y aunque se llevaron meses, finalmente se firmaron, se aprobaron y hoy están ya listos para entrar en acción. Este hombre no va a perder tanto tiempo. Este hombre probablemente en una sentada disipará todas las cosas, porque él está en contra del tiempo, es decir, su carrera no le va a permitir hacer del tiempo una postergación. Él va a aprovechar cada ocasión para que las negociaciones se conviertan en una realidad. Así que entonces, ¿cuál va a ser el primer y más grande pacto que va él a realizar? Recuerden, hemos hablado que él va a hacer tratados con las diversas negociaciones de Europa, con las naciones de Europa, con todas las economías. Él va a sentarse para extraer lo mejor. Pero el de mayor relevancia, el pacto más trascendente que este hombre va a hacer, es directamente con la nación de Israel. Ese va a ser la prueba de fuego. Él puede lograr hacer que las naciones, todas las naciones, las musulmanes, los va a manipular. Él va a manipular a Rusia, va a manipular a China. Él tiene la gran habilidad. Pero donde está su énfasis total, donde toda su atención radica, es en un pacto que él va a ofrecerle a la nación de Israel. Ese es el punto. Lo que estamos leyendo en el verso 27. Dice que confirmará el pacto con muchos. Esos muchos no son ya las naciones, esos muchos son, por el contexto que tenemos, es lo que va a hacer cesar en el transcurso de la semana. En otras palabras, solo será una condicionante que le garantice al pueblo de Israel, ahora sí que una estabilidad de seguridad dentro de sus límites territoriales, porque probablemente Israel esté muy vulnerable ante las condiciones militares de las naciones de su entorno. Siempre lo ha estado. Siempre ha estado Israel bajo ese entorno de posibles intervenciones militares, de constantes bombardeos. Pero probablemente cuando este hombre aparezca, quizás Israel esté en una posición vulnerable donde esté pensando que requiere la intervención de un mediador, de un orquestador, que propicie llegar a un arreglo entre las naciones contradictorias o contrarias, y de esa manera Israel pueda decir, tenemos paz y tenemos seguridad. Pero permíteme agregar, aquí es donde vamos. No solo Israel va a buscar paz y seguridad. Uno de los principales problemas que Israel estará por enfrentar es que Jerusalén sea reconocida como la capital del Estado judío. El día de hoy es Tel Aviv. Por eso cuando Estados Unidos, el señor Trump declaró que él estaba a favor de la capital de Jerusalén, armó el gran conflicto mundial. Porque al establecer a Jerusalén como la capital de Jerusalén, los musulmanes entonces tendrían un gran conflicto, porque ya no sería un lugar compartido. Ahora se convertiría en el eje central donde la nación de Israel gobernaría y propiciaría que una vez más sus actividades naturales, que es su religión, que es el celebrar el culto a Dios, el templo se reedificaría. Así que una de las cosas que nosotros estamos esperando, porque déjenme decirle, ya tienen unos pocos años que en Israel volvieron ya a abrir la escuela del sacerdocio levítico. Ya tienen años preparando una vez más el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque desde 1948 que las Naciones Unidas confirieron a Israel como nación, ellos empezaron a prepararse. La vaca roja, que era la ideal para propiciar el culto de los servicios, había estado prácticamente extinguida. Hoy ya tienen esa vaca lista para entrar en el escenario cuando se empieza a construir el templo. Quiere decir que para poder este hombre entrar en el escenario y hacer esa negociación, es porque Israel debe estar entonces pensando en que ya tiene el sacerdocio levítico instalado, el templo está en vías de construcción o de reconstruirse, los musulmanes van a estar
ahora sí que bajo ese tratado, desligándose cada vez más de ese terreno, porque de otra manera no habría un templo nuevo. Recuerden que los musulmanes están ahí en la mezquita de Omar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a haber una reconstrucción de este templo. Es lo que este tratado propiciará, que Israel sea atraído como resultado de su vulnerabilidad ante el peligro de las naciones colindantes en los aspectos militares, pero su más grande ambición será que se reinstale el culto de Dios, los sacrificios, el sacerdocio, y que la nación ahora tenga su capital como Jerusalén y no Tel Aviv. ¿Vamos bien? Por eso el mundo entra en crisis cuando se pretende que Jerusalén sea la capital. Creo que solo hay 4 o 5 naciones que reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Primero es Estados Unidos, Honduras, increíble, las Islas Marshall. O sea, son como 5 naciones, o 5 pequeñas naciones, o 4 después de Estados Unidos, que prácticamente no figuran en el mundo, pero que ya movieron sus embajadas a Jerusalén para empezar su labor como escribir la historia para Jerusalén. Así que este pacto, este tratado de paz va a propiciarle a la nación de Israel un tiempo de estabilidad económica, de seguridad, de no intervención de las naciones musulmanas, de enfocar toda su atención en servir a Dios, en establecer el culto nacional, y de esa manera la nación se va a desligar de posibles ataques. ¿Por qué? Porque el tratado que este hombre va a proponerle a las naciones aledañas o al mundo entero en su defecto será brindarle prácticamente un sitio que no puede ser vulnerable como resultado de las alianzas que van a firmar todos para que Israel siga teniendo hegemonía en Medio Oriente. No sabemos cómo lo va a lograr, pero esa es la meta de este hombre. Y la Biblia dice que lo va a hacer. No tenemos tú y yo probablemente la habilidad para poder pensar más allá, porque este hombre será, hemos dicho, un fuera de serie, será un genio en las negociaciones. Ofrecerá tanto que todos estarán conscientes que es probable que puedan ceder cierta parte de terreno por lo mucho que él va a ofrecerles. ¿Qué sabemos? No sé cómo lo va a lograr. La Biblia no nos dice qué métodos va a utilizar específicamente o cuál es la metodología que va a hacer. La Biblia solo nos dice el hecho concreto, que es ese pacto con las naciones aledañas para Israel. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Con ese pacto se dará a conocer mundialmente? No, él ya se dio a conocer cuando emergió en las condiciones críticas. Esa será una alianza para con Israel específicamente. ¿Por qué? Porque las otras naciones, incluyendo los 10 reinos europeos, ya le confirieron el poder y la autoridad para que él pueda negociar con todos. ¿Ok? Esta va a ser, por eso mencioné, su prueba de fuego. Porque los musulmanes odian al pueblo de Israel. No lo desean, no lo quieren. ¿Por qué? Porque son antagónicos desde siempre. Y eso es algo que no podemos reconciliar nadie. Tiene más de 2000 años esa lucha, o por no decir 3 a 5000 años que tiene la historia entre esas naciones. ¿Sí? Pero aquí es donde viene lo interesante. Aquí es donde viene lo interesante. En 1 Tesalonicenses 5, 1 al 13. Vamos ahí. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3, por favor. Voy a leerlo, si me permiten, lo que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Tesalónica. Recuerden, Pablo previamente ya había enseñado estos temas en la iglesia. Por eso es que nosotros estamos como a la mitad, como que si nos tocó nada más un breve
recordatorio de lo que previamente Pablo había enseñado. No nos dice la Biblia cuánto tiempo Pablo enseñó previamente a la iglesia de Tesalónica, pero una cosa es verdad: él fue un verdadero maestro que no dejó dudas al respecto. Hizo de tal manera su trabajo Pablo que todos en la iglesia de Tesalónica sabían exactamente cómo sería, quién estaría, cuáles eran las circunstancias, donde todo pudiera ser predecible excepto el día y la hora. Pero Pablo había hecho todo ese trabajo que la iglesia de Tesalónica estaba maravillada. Oye, si tú y yo tuviéramos un maestro como Pablo, ¿no? Así que Pablo aquí lo que está haciendo es un recordatorio. Permíteme entonces decir, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí necesitamos hacer un pequeño énfasis, puesto que hay diversidad de posturas, y una de ellas es que la gran cantidad de judíos mesiánicos creen que estas palabras son únicamente para que el pueblo de Israel actualmente, cuando ellos digan estas palabras, se va a cumplir. No es así. Recuerden, esto es muy, muy importante. Por eso Pablo está diciendo, porque saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo no está diciendo del rapto. Pablo está hablando del día de la ira, es decir, cuando el Señor físicamente venga a posar sus pies sobre la faz de la tierra. ¿Estamos bien? Eso hay que disiparlo. El rapto da inicio a la última semana que Daniel está diciendo, es decir, a la última semana que nosotros llamamos la tribulación. Es ahí cuando empieza todo este conflicto y todas las condiciones son necesarias para que acontezca. Bien, esta palabra paz es Eirene. Para las mujeres que se llaman Irene es precisamente eso, paz. Y esa palabra paz, dentro del contexto griego, tiene que ver con reposo interno, tanto personal como nacional. Es una característica social de prosperidad y alegría o felicidad, es lo que está diciendo esta palabra. ¿Qué está mencionando? Que hay un aspecto importante en el transcurso de donde las personas pueden sentirse tranquilas, felices, completas, que tienen un bienestar social, puesto que no hay nada que amenace su presente ni su futuro. En otras palabras, están descansando porque los primeros 3 años y medio de este tiempo será lo que nunca anteriormente esta tierra ha vivido. Tiempos de paz, de tranquilidad, de estabilidad comercial, de recursos, de oportunidades. Todo será como nunca anteriormente. La historia nunca ha registrado ningún reino, ni el de Salomón, ninguno que va a brindarles posibilidades a cada persona en igualdad de condiciones para que puedan vivir de una manera tan distinta a la que anteriormente tenían de ese momento. Ese es el criterio que este hombre va a proponer. Las personas van a decir, wow, hoy estamos mejor que nunca. Aunque ya no estén esos millones de personas que quién sabe dónde están, gracias a Dios que no están, vivimos muy bien el día de hoy. Es lo que van a decir ellos. ¿No? Eso es lo que ellos van a decir, porque este hombre, en la gran diversidad de alianzas que hará con los hombres de negocios, con las naciones, con todo lo que tiene que ver en su relación social, científica, médica, en cualquier ámbito, él hará grandes alianzas, porque esa es una prioridad en él. Una de sus características debemos mencionar es que él es una eminencia en el arte de las negociaciones. No va a perder ninguna, reitero, ninguna va a perder, excepto cuando quiera negociar con el Señor, y el Señor no negocia con nadie. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Esta palabra seguridad
es asphaleia, que es en griego, y esto es la expresión de una ininterrumpida condición de quietud, de paz, de seguridad. En otras palabras, estas dos frases bien pudieran ser la mercadotecnia del anticristo. Yo he venido para traer paz y seguridad. Es como si fuera su lema de campaña. ¡Qué increíble! ¿No? A mí me parece a veces que le doy un poquito más de vuelta y digo, wow, si hoy apareciera un candidato con esas dos palabras, eso es lo que el mundo necesita hoy. Esas dos palabras. Bueno, nosotros, ok, esa a dónde vamos. Pero esas dos palabras encierran prácticamente el todo de una sociedad actualmente. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Lo que más se necesita es, por ejemplo, libertad, paz, seguridad. ¿Qué es lo que nos va a brindar? Esa frase es como la presentación o su carta de presentación que propiciará que la gran mayoría diga, esto es lo que estoy buscando. No ha habido un gobierno sobre la faz de la tierra, ni antes ni después, que tenga esa capacidad de brindarles a estas personas todo lo que requieren. ¿Estamos bien? Aquí entonces estamos precisamente hablando que este hombre, en su tratado de paz y de seguridad para Israel, Él les está proveyendo un tiempo donde puedan realizar todas sus actividades que anteriormente nunca lograron después de que fueron invadidos en el año 70 por Tito Vespasiano. Después del año 70 ellos ya no celebraron sacrificios. Ellos ya no tenían una relación antiguotestamentaria. Y ahora este hombre, que con un alto grado de inteligencia y de capacidad va a venir a proponerles lo que ellos anhelan, lo que tanto ansían. Eso prácticamente va a convertir a ese hombre en el Mesías que ellos esperaban. Al brindarle un lugar que no deberían, porque entonces será como un rey. Y ante ese tratado, él prácticamente se va a autodenominar príncipe de paz. Verso 26 de Daniel dice que vendrá un príncipe, es lo que estábamos leyendo. Con este tratado, prácticamente va a usurpar un título y una función que no le compete. Pero recordemos, el diablo siempre es quien trata de imitar el plan, los propósitos de Dios. ¿Estamos bien? Así que este hombre va a llegar con un alto grado de efectividad en sus negociaciones. Tan es así que Israel va a ser también atraída, asombrada, para poderle ceder todo lo que este hombre había estado planeando. ¿A cambio de qué? De que una vez más Israel pudiera servir a Dios. Es como cuando estaban en Egipto, ¿recuerdan? Anhelaban servir a Dios. ¿Cuál fue el reclamo? El Señor le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me adore, para que haga las cosas. Y esto es precisamente lo que va a acontecer. ¿Estamos bien? Estamos hablando de los primeros 3 años y medio de la tribulación. ¿Estamos bien? Ok. Así que esa firma de este tratado será para cuando se quebrante el periodo más sangriento que vamos a encontrar, más nocivo y destructivo para la nación de Israel, puesto que van a tener dentro de sus propias murallas al enemigo, quien los va a contaminar y quien los va a derrotar. En otras palabras, él va a entrar por las puertas, él va a destruir a través de ese ingreso que tenía. ¿Sí? En Mateo 24, 21, cuando esto acontezca, el mismo Señor Jesús mencionó lo que va a acontecer. Si tú lo tienes por ahí, por favor. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto
está señalando por las mismas palabras del Señor Jesús que ese tiempo no es comparable a ninguna etapa previa en la historia de la humanidad. Se va a escribir un capítulo totalmente nuevo con un alto grado de dolor, de conflicto, de circunstancias caóticas. De esta manera, la palabra tribulación es lo que significa tiempos que nunca antes se habían vivido. Qué difícil va a ser. Ahora, nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Verso 3 que teníamos aquí en 1 Tesalonicenses. Pablo, tenemos que tener mucho cuidado en los primeros versos 1 y 2. Pablo está haciendo énfasis en los pronombres nosotros, ustedes. En otras palabras, está hablando de la iglesia, versos 1 y 2. Pero en el verso 3 cambia radicalmente. Ya no está hablando ni en primera persona ni le está hablando a la iglesia, está hablando de ellos. Estamos hablando de ellos, verso 3, ¿estamos bien? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, es decir, aquellos que firmaron de acuerdo a Daniel 9:26, el pacto de los muchos, es decir, del pueblo de Israel. Ellos serán los que van a experimentar esta crisis, no la iglesia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por eso es importante. Pablo, ¿qué está diciéndoles? Respecto al final de los tiempos, iglesia de Tesalónica, no tiene necesidad de que les vuelva a decir, puesto que ya les instruí, ya les mostré cómo iba a ser. Pero el final, el día del Señor vendrá, y ¿quiénes van a experimentar esa condición? La iglesia no, ellos, dice. ¿Quiénes son ellos? Los que van a permanecer dentro de este contexto donde sean engañados por el anticristo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Alguien me explique. No. Es que es muy importante, puesto que aquí es donde se derivan en ocasiones el que a veces tenemos ideas preconcebidas o tenemos posturas o somos influenciados por algo, por alguien y, ay, ¿cómo hago? Es un buen momento para poder mencionar. En el verso 9 de este mismo capítulo, dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. La ira es precisamente este tiempo de crisis de la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pablo previamente en el capítulo 1, verso 10, si alguien lo tiene, de esta misma, por favor. Capítulo 1, verso 10 de 1 Tesalonicenses. En voz alta, por favor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, Pablo está hablándole a la iglesia de Tesalonicenses, al menos en esta primera carta, hablándole constantemente del tema, la parousia, el rapto. Esta primera de Tesalonicenses está directamente relacionada. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de palabras relacionadas con la venida, la parousia, eso es lo que está diciéndole Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y obviamente debe haber preguntas. ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a quedar a experimentar? Y Pablo está diciendo, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Pablo una vez más en este verso 9 del capítulo 5 vuelve a reiterar para que la iglesia de Tesalónica esté tranquila. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, en los versos 4 al 13, Pablo tiene que una vez más tocar el tema, ¿qué de los muertos o qué de los que partieron anteriormente? Que dice, pero acerca de los que duermen, hermanos, para que no tengan una desesperación como otros, porque el mismo Señor vendrá y les empieza a dar la metodología de cómo será el momento del rapto. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Qué va a suceder? Tenemos 3 años y medio hasta aquí, en que
la capacidad de negociación de este hombre ha llegado a tal extremo que no ha tenido ninguna revolución. Fíjate bien, no ha tenido ninguna crisis nacional. No existirá en ese momento ninguna manifestación acerca de incongruencias, de inconformidades, de sublevación, de rebeldía. No, este hombre tendrá el control total como resultado de que sus negociaciones fueron exitosas. Desde gobiernos, empresas, economías, laboratorios, todo absolutamente está dentro de ese contexto que él manejó como algo que va a ser predominante en todos estos días. Y es lo que estamos viviendo tú y yo actualmente. Nuestra economía no se está moviendo por decreto, están llegando alianzas. Nuestras circunstancias actuales son alianzas, si tú quieres, de un grupo muy reducido que cada vez está teniendo mayor control sobre personas, circunstancias, economías, bienestar social, salud. Estamos entrando en ese contexto donde unos cuantos gobiernan lo que se llama hoy el nuevo orden mundial. Esto es lo que está pasando. Y aunque ellos creen ser los amos y dueños de las decisiones, ellos no saben para quién trabajan, porque el día de mañana ellos asimismo van a ser esclavos de aquel que va a llegar para tomar el control total. ¡Wow! Como dijéramos, nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? El año pasado el Papa hizo una acción que ha sido muy criticada. Él fue a un lugar donde nunca anteriormente otro representante de la Iglesia Católica se había atrevido a hacer. Fue a visitar a los musulmanes al desierto. La pregunta es, ¿realmente fue para convencer a los musulmanes a convertirse? No, si tú crees eso, discúlpame, pero entonces tienes una capacidad muy limitada de razonamiento. Él no fue a buscar cómo convertir a las personas, esa no era su meta. Su meta era lograr un nuevo tratado con los musulmanes para poder entonces negociar con el resto de las naciones y de esa manera llegar a lo que él llamó el tratado. Déjame decirte, aquí está. Es un tratado de un pacto educativo global. Fíjate bien, pacto educativo global. Esto tú lo puedes ver, en YouTube puedes ver, escuchar toda su declaración de él y vas a encontrar que no va a mencionar en ningún instante el nombre de Jesucristo. Su propuesta no es más que un intercambio de condiciones que propicien un nuevo orden mundial donde los programas educativos sean susceptibles de ser transformados para que los jóvenes sean preparados para ya no tener dificultades, sino tener una idea común. En otras palabras, los van a preparar para que ya no existan diferencias de ninguna índole y sean ellos quienes se preparen para lograr que este futuro inmediato se convierta en una realidad. ¿Cuál es el propósito? El Papa dijo, la casa común. Tú lo puedes leer. ¿Cómo se llama ese punto? Él firmó un pacto con el gran imán Al-Azhar en Abu Dhabi. Así se llama ese pacto. Ahí está. ¿Qué sucede? Ese gran imán es el representante prácticamente de las naciones o de las naciones musulmanes. Eso igual. Exacto. Fíjense bien. Él no fue a buscar convertidos, porque los musulmanes no hacen eso. Él fue al desierto, ¿se acuerdan? A ver si logran tener Mateo 24, donde dice, si les dijeran que está en el desierto, no vayan. Si lo pueden tener, por favor, por ahí. Mateo 24, por ahí debe estar al final. Si lo encuentran, vamos a leerlo, por favor. ¿Su objetivo cuál es de este pacto? Se iba a hacer para el 14 de mayo del 2020, pero como resultado de esta epidemia
se pospuso para septiembre o octubre. Pero permíteme hacer énfasis en un aspecto muy trascendente que pocos lo midieron. ¿Por qué el Papa eligió la fecha del 14 de mayo? Es la pregunta. No fue una fecha al azar. No fue una circunstancia que se dio por demás. No, recuerden, todos esos movimientos tienen bases muy sustentadas para lograr lo que ellos quieren establecer. El 14 de mayo es el aniversario de la nación de Israel. ¿Qué va a pasar en eso? Que si despojamos a las tres religiones más grandes de lo único que les divide, que es la deidad de Jesucristo, se va a retirar. Los judíos no creen que Jesús es Dios. Los musulmanes creen en Abraham, pero no creen en Jesús como Dios. La Iglesia Católica puede muy bien prescindir de la deidad de Jesús. Así de sencillo, prescindido. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? Al eliminar la deidad de Jesús, no habrá ningún impedimento para que estas tres religiones, que son las más importantes, de mayor expansión, de mayor influencia, las otras precisamente van a ir perdiéndose, y como el propósito de este pacto global que menciona el Papa es el humanismo en toda su extensión. Pero ¿cuál es el punto de aquí llegar aquí? Que ellos vengan a ser como sus propios dioses. Ese es el problema. Recuerden, 24:26, gracias. ¿Puedes leerlo, por favor? Así que si os dijere, mirad estar en el desierto, no salgáis, o mirad estar en los aposentos, no lo creáis. Esta es una realidad. El Papa fue a esa región. ¿Por qué? Porque el gran imán no quiso ir. Él dijo, ¿tú quieres tratar conmigo? Ven aquí. Son más radicales. Ese es el punto. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que el Papa va a proponerles en septiembre o octubre de este año. Ya previamente las negociaciones han estado corriendo para que se convierta en lo que estamos hablando. No habrá fuerza militar, no va a haber imposiciones, todo va a ser de común acuerdo por los mismos intereses. Esta es la dinámica que el anticristo va a propiciar. Y esto está anticipando precisamente que ya lo que se temía, una sola religión, una sola nación, una sola moneda, es lo que vamos a tener. ¿Comentarios? Pastor, Ale tiene una duda. ¿Quién? Ale. Ale, sí. ¿Daniel habla del rapto y Pablo de cuando Dios vendrá o cómo? No, Daniel no habla del rapto. Daniel está hablando de la última semana, enfocándose directamente a el príncipe que ha de venir, que es el dictador mundial, y la nación de Israel haciendo el pacto, la firma de ese tratado. Pablo está teniendo esa mayor capacidad de revelación por el Espíritu Santo para precisamente cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo y lo crucificó, separó el reloj profético de Dios ahí para que ahora fuera la iglesia a través de la cual se escribiera la nueva forma de que transcurrieran las cosas. ¿Vamos bien? Recuerden, antes era Israel. Cuando emerge la iglesia, por la dureza del corazón, por haber rechazado al Mesías, ese tic-tac espiritual se quedó parado. Y ahora era la iglesia la que en su continuidad de acciones estaría determinando el curso de cómo sucederían en los tiempos finales. Obviamente dijo el Señor que Él edificaría su iglesia. Y ahora la iglesia es precisamente la que tiene esa condicionante de que cuando sea levantada, entonces el reloj una vez más que se quedó parado, va a empezar una vez más, es ahí donde empieza esta gran aventura que va a ser crítica, como dijo el Señor, como nunca antes. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Comentarios? En la mitad de la tribulación es donde viene, si nos regresamos, bueno, aquí vamos a quedarnos un momento. Verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Cuando finalmente todos lleguen a una conclusión y digan, ¿quién como este hombre, es decir, la bestia y su profeta? Hemos tenido 3 años y medio que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido, y cuando ellos mencionen estas palabras, paz y seguridad, será entonces cuando todo esto venga al desenlace final, donde la ira de Dios venga con toda esa condición crítica. ¿Sí? Vamos a verlo. Daniel 7:25, por favor. Otro que tenga Apocalipsis 12:14. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los templos, los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa frase, tiempo, tiempos y medio tiempo, en algún momento pareciera que es un trabalenguas. Pero lo que está diciendo es 1 año, más 2 años, más medio año, son 3 años y medio. Es lo que está hablando ese tiempo. Es decir, los 3 años y medio de la tribulación. Que es media semana. Que es media semana, igual que los 1260 días que tenemos ahí. Recuerden, el calendario judío cuando establece esas semanas era de 360 días, no de 365 días, como el gregoriano. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. Por eso cuando está hablando de tiempo, tiempos, tiempo es 1 año, tiempos es en plural 2 años más 1, 3 y medio tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 12:14, por favor. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde se sustenta por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Quién es esa mujer? ¿La Virgen María? No, es la nación de Israel. ¿Ok? Ese es un problema que tenemos en ocasiones, porque no es la iglesia. ¿Estamos bien? Ok, ¿qué sucederá entonces? Que cuando este hombre que vive o tiene su asiento o su base en Europa, cuando quebrante el pacto a los 3 años y medio, se moverá de Europa a Israel, que es donde entrará y cambiará drásticamente el curso de las acciones de la nación de Israel en toda su estructura espiritual como su condición política. En Daniel 11:45 es donde este hombre, Sí, me perdí. Porque al estar gobernando en Europa, se va a ir... él gobierna en el mundo entero. Su base está en Europa. Pero se va a afianzar en Israel. No, va a ir a invadir, a cambiar el curso de las acciones, va a sentir que Él es Dios y por lo tanto va a decir, ya no hay más cultos que se ofrezcan a Jehová. Hoy soy yo a quien se le debe rendir culto. Es lo que vamos a ver. Son 10 países, los nombran a él. Después él con esos 10 países tiene el poder para gobernar y hacer pactos de unidad. Así es. Mundial. Y en esos pactos de unidad a nivel mundial ayuda a Israel. Y a los 3 años y medio va a invadir Israel y se va a sentar en el templo. Exacto, así es. Es lo que vamos a ver, en lo que empezamos, Daniel 9:27. Jerusalén como la capital. Por eso era necesario brindarle a los israelitas una capital mundial que era Jerusalén. ¿Ok? Así que, sí. ¿En qué se basa o cómo podríamos nosotros en este caso, por ejemplo, cuando habla que dice la mujer que dice es Israel, cuál es lo que sustenta ese hecho? Tienes que seguir en el contexto mismo y darte cuenta ahí que no es la iglesia. Después del capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia no está más en ese escenario. Todo concluye en el capítulo 3 para la iglesia. El capítulo 4 ya habla simplemente de quienes adoran al Señor, pero ya no tienen nada, ninguna actividad sobre la faz de la tierra. ¿Vamos bien? Son ellos. Son ellos, precisamente lo que estamos hablando. Bien, antes de regresar a Daniel, hay 2 observaciones que necesito colocar. Hay 2 comparaciones que en el verso 2 de Tesalonicenses 5 hace. La primera,
dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, el Señor no es un ladrón, ¿ok? Eso es muy importante, que un ladrón, no. El Señor no es un ladrón. Ahora, la venida del Señor no será nada más o supuestamente de noche. Porque si aquí fuera de noche, en Europa es de día. ¿Estamos de acuerdo? Y no se les espera que aquí se haga de noche. No, o sea, es simultáneo, lo que va a hacer es simultáneo. Lo que está enfatizando es acerca de cómo sorpresiva e inesperadamente se presenta un ladrón. Es decir, nadie espera que eso acontezca. Vamos a leer Mateo 24, 43 al 44. Y alguien si tiene, segunda de Pedro 3:10, por favor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si supiera cuándo va a venir el ladrón, estarías ahí precisamente para evitar ser saqueados. Es lo que está diciendo aquí. ¿Ven? Segunda de Pedro 3:10, por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro una vez más dice, vendrá que como ladrón en la noche. De igual manera, hay una concordancia, una relación profunda de cómo es que la venida del Señor estará ahí. Recuerden, el mismo Señor Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que vendrá, y vendrá precisamente de esta manera. Vendrá así, sorpresivamente. Bien, la otra comparativa la tenemos en el verso 3, donde dice que la destrucción repentina será como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ahí pusimos Mateo 24:8, que está diciendo que la mujer que está en labor de parto es un evento inesperado. Puede estar disfrutando de un momento con su familia, pero esos dolores en un instante emergen y no son susceptibles de espera, son realmente inmediatos. En otras palabras, un parto no se puede postergar, llega en el momento y es cuando debe acontecer. Es lo que está diciendo aquí. ¿Vamos bien? En otras palabras, un parto es impostergable. Felicidades, Araceli, por el bebé. Ahí anda el bebé. Está grande ese bebé. Felicidades, felicidades. ¿Ven? Esto, ¿qué está sucediendo entonces? Dice aquí que va a venir destrucción repentina. Esto quiere decir que nadie podrá escapar de esas circunstancias que van a acontecerles. Ahora, cuando habla de destrucción no está hablando de aniquilación. Pedro mencionó los elementos eran ardientes. No, en este momento no, él está hablando de una condicionante donde habrá ciertamente dolor, habrá castigo, habrá conflictos. Por eso es que el Señor mencionó que es una gran tribulación, ¿sí? Podemos decir que las señales son discernibles, es decir, las podemos entender, conocer de acuerdo a donde estamos parados, pero su venida no la conocemos exactamente, es decir, el día y la hora no sabemos cuándo sucederá. Es impredecible, como la mujer que estábamos diciendo de labor de parto. ¿Cuándo te alivias? Pues no sé. Los doctores te dan una fecha aproximada, de acuerdo al cálculo que ellos tienen de las semanas, pero finalmente no te dicen mañana a las 5 de la tarde estarás, no, a menos que no sea cesárea, te citan en el hospital, pero al final también hay un tiempo de espera. Pero lo que está diciendo es que la venida del Señor solo podemos entender en la medida en que estamos viendo las señales de nuestro entorno social, económico, financiero, espiritual. Podemos ubicar dónde estamos parados, cuáles son los parámetros que estamos enfrentando o estamos siguiendo, pero eso no determina
que el día de mañana el Señor estará aquí. Él es soberano y Él puede determinar el día y la hora. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 6 meses, no lo sabemos. Pero una cosa estamos seguros, que lo que estamos hoy viviendo, donde estamos parados actualmente en este 2020, nos está diciendo que estamos a las puertas. Seríamos muy necios si negáramos la realidad que hoy nos está tocando vivir. Hoy como nunca el mundo está más alineado con la palabra de Dios, es decir, en esa armonía de circunstancias externas con lo que ya en la Biblia tú y yo tenemos. ¿Sí? ¿Comentarios? No, y también sencillamente con las teorías que se están manejando ahorita, o sea, la política nunca había entrado en la parte económica. Ajá. Por eso se llamaban neoliberalismo, o sea, el Estado no era lo menos que se pudiera meter el Estado. Ahora las teorías que se están enseñando en las universidades o las teorías que se están queriendo implementar como las vanguardistas es el Estado entra en la economía. Entonces ahí ya se puede manejar que va a haber un solo gobierno con una sola moneda. Es mucho más sencillo de entender de una manera práctica, pues. Exacto. La política se mete en la economía. Antes eran dos enemigos muy distantes. Es por eso que este pacto global educativo tiene un alto grado de inferencia, porque está determinando ya retirar aquellos aspectos políticos que se tienen para una nueva implementación donde para los nuevos, es decir, para los jóvenes, sea tan real, tan fácil aceptar todos estos parámetros y dirigirse precisamente a ser sumisos a una sola cabeza mundial. Para que toda la gente esté cómoda ante una situación donde hubiera menos población, pues simplemente se va a pactar el salario universal. Es que a cada persona le caigan 30,000 pesos, por ejemplo. Ay, pues estamos muy bien. Mi familia ganaría 90,000, ¿no? Mi esposa y mi hija, supongamos. Así es. Esa parte también está fácil de entender. Claro. Los robots hacen todo, la gente nada más se dedica. Recuerden, ¿cuál es una de las condiciones que amamos los seres humanos? Amamos el dinero. Nos gusta vivir cómodamente. Nos gusta tener todo lo materialmente posible. Así que, si alguien nos da todas esas condiciones y nos dice que va a haber paz y seguridad, ¿qué más queremos? La materialización de esas cosas sí está muy fácil. Sí, lo estamos ya viviendo. Prácticamente y socialmente cómo se están viendo las cosas. Exacto. Ya lo tenemos prácticamente aquí ahora. Por eso estoy mencionando que sería una necedad de nosotros negar esta realidad. No somos economistas tú y yo, pero finalmente todos estos parámetros están incidiendo en ese contexto para mostrarnos que alianzas, tratados se están dando con un propósito específico, que el mundo se convierta ahora en el nuevo gobierno universal, un solo gobierno, que no existan tantos conflictos ni religiosos, sociales, financieros. ¿Por qué? Porque será el camino pavimentado para el enemigo. Ese es el punto. ¿Sí? Concluyendo, regresemos a Daniel 9:27, por favor. Porque nos faltó Sofonías, pero Sofonías tiene una gran condición de... Daniel 9:27 dice aquí que a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese es el punto de este hombre, que él tratará, como siempre, de querer ser el Dios a quien todo mundo le rinda honor, culto, y se convierta en la figura central. Va a contaminar el templo cuando el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo: cuando vean la abominación que Daniel profetizó, corran, huyan. En otras palabras, para quienes en ese tiempo en que el anticristo haga estas cosas, los que van a leer la Biblia, los judíos o los que estén en ese tiempo y tengan acceso a la Biblia, van a entender perfectamente quién es esa persona y qué va a pasar. Por eso Jesús está diciendo, cuando vean a la abominación espantosa, es este hombre entrando en el templo, contaminando el templo y propiciando el querer ser Dios, sentándose en el templo y diciendo: si hay alguien a quien es digno de adorar, ese va a ser su servidor, va a decir él.
Entonces los que están en el entorno van a decir, wow, esto es lo que profetizó Daniel, esto es lo que el Señor Jesús dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir, alejarnos de esa condición. Por eso hay una escritura, ya no tenemos ya mucho tiempo. Bueno, es Mateo, donde dice el juicio de las naciones, donde dice, por cuanto estuve enfermo, me diste de comer, creo que es 27, creo que es 27 o 7. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante, muy relevante a este respecto. Que no lo anotamos aquí, pero es muy relevante para este contexto. Si alguien lo tiene, en Mateo. Y es que para todo está entendible, o sea, el caos, el caos sobre todo. Ajá. Está muy sencillo de entender. Cada vez va a haber más manifestaciones, cada vez va a ser más golpeada la gente, pues. Sí. Se va a notar muchísimo. Eso está fácil. Lo que sí es difícil de entender es que te hagan el templo de Jerusalén. Así es. Eso sí está muy difícil. Eso sí es. O sea, Como si hace 30 años te dicen que iba a haber transferencias electrónicas. Sí, eso es, entonces, pero todo lo demás está fácil de entender, pues, sin necesidad de hacer una practicidad nada más de cómo se están gestando las cosas. Porque tu mente es ágil, es hábil, ese es tu medio ambiente de laboral todos los días. Tú tienes esa capacidad de análisis, de hacer ecuaciones y tomar decisiones en base a este contexto, que para ti ahora es muy claro. Pero a muchas personas parece como que la mente no les da. 10 países, 10 naciones se llaman regionalismos. O sea, el mundo globalizado se empieza a regionalizar para tener comercio entre ellos. Sí, y no ¿No lo encontraste? China ya no llegue acá. Entonces se llaman regionalismo. Entonces al final van a tener 4 o 5 regionalismos en el mundo que a lo mejor se pueden juntar. Sí. O sea, no está nada. No está difícil. Gracias. Sí, Adrián. Mateo 25:35. Mateo 25. Tuve hambre y me Exacto. dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, etcétera? Ajá, sí. Pero hay una parte ahorita, te digo, por favor no lo cierres. Aquí Jesús está hablando de un evento que se suscitará posterior a este contexto de circunstancias de la tribulación. Jesús está hablando, por cuanto estuve enfermo me visitaron, por cuanto estuve en la cárcel. ¿De quién está hablando? ¿Del tiempo presente de los cristianos? No. Jesús está hablando de aquellos que durante la tribulación pagaron el precio de abstenerse, de seguir a la bestia, de oponerse. Más adelante hay la palabra clave, ahí dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos. Sí, dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Qué verso es? El 40. La pregunta es, ¿por qué Jesús se identifica con sus hermanos? Jesús no está diciendo que el mundo es su hermano. Ese es un problema que se tiene aún el día de hoy en la iglesia. Hablando y haciendo tanto énfasis en la obra social, diciendo, por cuando lo hiciste en mis hermanos, no, está fuera de contexto. Que podemos hacer la obra social, sí, pero no tomando esta palabra. Jesús está diciendo que durante ese tiempo de dificultad, donde no había que comer, donde si tenías la marca no podías entrar al cielo, o si te abstenías, era difícil de adquirir vivienda, recursos, alimentación. Hubo personas que tuvieron en bien apoyar, ayudar, fortalecer a quienes estaban en esas crisis. Es lo que está diciendo el Señor Jesús, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos. Ahora, ¿qué está diciendo? Que esos por darles de comer y cuidarse van a ir al cielo. No, Él está utilizando una palabra, justos. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Que eran personas convertidas y que estaban precisamente haciendo esa función para que las cosas llegaran a este momento. ¿Estamos bien? Sí, el inicio del texto es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y comienza con todo esto. Así es. Wow. Entonces tenemos que tener cuidado con estas interpretaciones que en ocasiones
escuchamos tan fácilmente, pero que no tienen la coherencia correcta. ¿Sí? ¿Comentarios para concluir? Y esos justos que ayudaron se van a quedar. Se quedaron, obviamente. Sí, Sí, son los que llegan al final. pero obviamente, ¿qué dice el Señor? Vénganse conmigo. ¿Sí? Ok, vénganse conmigo. Así que, ¿estamos bien? ¿Comentarios sobre esto? La verdad es que hemos entrado mucho en este tema que es grato, pero al final muy, muy demandante, muy absorbente. Tener cuidado. ¿Comentarios antes de irnos? ¿Sí? No, nada más, siempre me ha llamado la atención cómo se saludan los judíos, y cuando piensa uno en esto, que dirá el paz y seguridad, o sea, es uno de sus shalom. Shalom. Shalom, Así. o sea, y shalom aharim, o no sé qué, ¿no? Sí. Y que este hombre, o este personaje, pues use estas palabras, es así como, quiero quedar bien con, o sea, el pueblo judío es el Acab y él es el Jezabel, ¿no? Sí, o sea, esa es su manera de atraer. Recuerden que él conoce el trasfondo judío. Es que al final él es judío. Así es, o sea, él tiene esa ascendencia, aunque no sea practicante, pero al final él conoce, fue instruido de alguna otra manera. Ese es el punto, ¿sí? Bien, concluimos, vamos a orar, vamos a dar gracias a ustedes por estar aquí, por aguantar tanto tiempo, y a los que están a través de las redes sociales igual. ¿Ven? Así que vamos a dar gracias. Vamos a cerrar los ojos. Padre, te agradecemos el tiempo que nos concedes para introducirnos cada día en la lectura, en el estudio de tu palabra. Entendemos que los días, mi Dios, son difíciles. Las circunstancias ante nuestros ojos cada vez tienen mayor impacto, como tu palabra lo revela. Y estamos conscientes que el día y la hora de ese inminente regreso no lo sabe nadie, Señor, solo tú. Y te agradecemos para que nos ayudes a vivir día con día de la manera que tú esperas como lo hagamos. Señor, gracias por fortalecer nuestra fe, por ayudarnos en el cumplimiento de estas palabras que dicen que si esto se ha cumplido, tú también seguirás con nosotros cumpliendo lo que tú has propuesto. Gracias por la vida de mis hermanos presentes como a través de las redes sociales, y sigue llevándonos por el camino de la revelación para servirte con un corazón lleno de amor y gratitud. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.